Sean bienvenidos estudiantes a una semana más. Ya nos encontramos en la semana 10 de la fase 3. Hoy estudiaremos en segundo año de bachillerato. Como siempre es un gusto saludarles y sin más preámbulos vamos a desarrollar las lecciones correspondientes a la semana número 10. Muy bien, jóvenes, la semana número 10 nos va a traer las siguientes lecciones. Primero nos vamos a ir a la página 171 del libro de texto y ahí estudiaremos la lección 2.1, la cual lleva por título Sucesiones geométricas, definición. Ustedes saben que estamos estudiando lo que es la unidad de las sucesiones aritméticas y geométricas. Ya estudiamos las aritméticas y en las sucesiones aritméticas decíamos que era una secuencia de números en la cual se podía determinar un término a partir de la suma de su diferencia. Ahora en las sucesiones geométricas vamos a ver qué nos dice el problema inicial. Para el literal A, si el área del cuadrado en la figura 1 es 1, es decir, este cuadrado que está acá, determina el área sombreada si cada cuadrado se ha dividido en 4 partes iguales, ¿verdad? Entonces vemos acá en la figura 1 que tenemos el cuadrado. En la figura 2 ese cuadrado está dividido en 4 partes iguales. Luego en la figura 3 de esos 4 cuadrados que salen tomamos 1 y ese lo dividimos en 4 partes iguales. Y en la figura 3 tomamos ese cuadrado y lo dividimos ya en la figura 4 en 4 partes iguales y así sucesivamente. Entonces, me preguntan, literal B, ¿qué regla se puede establecer para encontrar el valor del área sombreada en cada figura? En el literal C, de acuerdo al literal B, enlista los primeros 7 términos de la sucesión. Es decir, ¿verdad? Si aquí tenemos el primer término, el segundo, el tercero, el cuarto, me faltaría el quinto, el sexto y el séptimo. Y en el literal D me dicen que si se divide un término entre su anterior, que se observa y que realicemos este procedimiento al menos 3 veces. Vaya, veamos en la solución. Acá tenemos de nuevo la figura y para la pregunta del literal A, si el área sombreada en la figura 1 es 1, por supuesto que es 1 porque tenemos aquí 1, al haberse dividido en 4 partes iguales, el área sombreada en la figura 2, es decir, en esta figura, representa la cuarta parte respecto al área sombreada del cuadrado de la figura 1. Es decir, que el área sombreada va a ser igual a un cuarto, ¿verdad? En la figura 2, el área sería un cuarto, es decir, solo la cuarta parte. Eso de igual forma sería para la figura 3, ya que es la cuarta parte del cuadrado que está sombreado en la figura 2, por lo que el área sombreada sería, esto mide un cuarto entre 4, porque sería la cuarta parte, me quedaría un 16avos. Y esa regla la seguiríamos para la figura 3 y luego para la figura 4. Ahora, en el literal B, para encontrar el área sombreada en una figura, sabemos que se puede dividir entre 4 el valor del área sombreada de la figura anterior, ¿verdad? Si yo tengo la 3, pues al dividir entre 4 y así sucesivamente. En el literal C, se puede elaborar una tabla para enlistar los elementos que tiene cada figura, es decir, más o menos una tablita así. Miren, en base a los elementos de las figuras podemos establecer los términos A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, A sub 6 y A sub 7 o el séptimo término. Y ya tenemos que en la figura 1 es 1 y como vamos dividiendo según la regla establecida entre 4, 1 entre 4 un cuarto y luego un cuarto entre 4 un 16avo y así sucesivamente vamos dividiendo entre 4. Ahora bien, acá respondemos el literal de también, que al dividir un término entre su anterior, vamos a obtener el siguiente resultado. Si yo divido un cuarto entre 1, vamos a obtener como resultado un cuarto. Si yo divido, por ejemplo, acá la figura 7 con la sexta o el término sexto, perdón, el séptimo término con el sexto, al hacer esta división, 1 sobre 4096 entre 1 sobre 1044, su resultado también va a dar un cuarto.
Y eso lo podemos hacer también con la quinta posición entre la cuarta posición. También obtenemos un cuarto. Entonces, ¿qué es lo que se observa? Se observa que siempre vamos a obtener el mismo resultado. Para esta sucesión es un cuarto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a concluir? En conclusión, tenemos que una sucesión donde sus términos pueden obtenerse multiplicando por un mismo número el término anterior se llama sucesión geométrica. Una sucesión geométrica tiene la propiedad que al dividir un término entre su anterior, el resultado siempre es el mismo. A este resultado se le llama razón. Vaya, miren la diferencia con las aritméticas y las geométricas. Una geométrica es aquella sucesión donde sus términos pueden obtenerse multiplicando por un mismo término, el término anterior. Al multiplicar ese número tiene un nombre y se llama razón. ¿Y cómo se encuentra la razón en una sucesión geométrica? Se divide un término entre su anterior y al hacerlo varias veces y si el resultado es el mismo, entonces nosotros estamos diciendo que esa sucesión será geométrica. Bueno, veamos qué nos dicen los problemas de esta lección. Determina si las siguientes sucesiones son geométricas. En caso de serlo, hay que especificar la razón. Y tenemos en el literal A 2, 4, 6, 8, 10, 12 y vamos. Acá observamos que al dividir un término, en este caso 4, entre el anterior que es 2, el resultado es 2. Pero si dividimos 6 entre 4, el resultado va a dar 3 medios. Entonces ya es diferente de 2. Eso quiere decir que la razón no va a ser la misma porque no fue la misma en ambos casos. Por lo tanto, esta sucesión de literal A no es geométrica. Esta sucesión, si ustedes pueden observar, es aritmética, porque 2 más 2, 4, 4 más 2, 6, 6 más 2, 8, 8 más 2, 10 y 10 más 2 da 12. Entonces acá vemos que la sucesión de literal A es aritmética, no geométrica. Vaya, veamos el B. En el B tenemos 1, 3, 9, 27, 81. Bueno, tomemos un término, en este caso 3, y dividámoslo entre el anterior. En este caso 1, 3 entre 1, su resultado, ¿cuál sería? Su resultado 3 entre 1 es 3. Y ahora si tomamos 9 entre 3, pues también nos va a dar 3. Y si tomamos 27 entre 9, también nos va a dar 3. Y si tomamos 81 entre 27, también va a dar 3. Entonces vemos que para esta sucesión, el resultado de dividir un término entre el anterior va a ser el mismo. Ese valor que hemos encontrado se le llama razón. Para esta sucesión la razón sería 3. Y concluimos que sí es geométrica. Bueno, entonces ustedes hacen el C y el D. Aquí les dejo la solución para que ustedes también puedan comprobar. Bueno, vámonos a la lección 2.2. Siempre en segundo año de bachillerato, página 172. Ahora vamos a estudiar las sucesiones geométricas, el término general. Fíjense que por cuestiones de tiempo, porque los videos me salen muy largos, solo estoy trabajando, así como estoy, pues he tomado la decisión de hacerlo en el aula también, un poquito las conclusiones, la fórmula, los teoremas, e irme a su aplicación, porque nos está saliendo pues bastante largo el video y de repente pues pesa mucho. Entonces, en una sucesión geométrica, el término general estará dado de la siguiente manera. Si R es la razón, recuerden que la razón es el resultado de dividir un término entre el anterior. Si R es la razón, entonces el término general para una asociación aritmética estará denotado por, acá es lo que me interesa a mí. Miren, A sub n, ustedes la pueden ver ahí, el término general va a ser igual a sub 1, que es el primer término, por la razón elevado a la n menos 1. Esta va a ser la fórmula o el término general que nos va a servir para encontrar cualquier término dentro de una sucesión geométrica. Bueno, veamos ya entonces en los problemas. En los problemas, en la parte 1,
me piden que establezca el término general de las sucesiones geométricas del problema de la clase 2.1. Es decir, estos, miren, estos eran los problemas de la clase 2.1. Si ustedes miran, el problema A, decíamos que no era una sucesión geométrica, no lo vamos a hacer. El literal B sí es una sucesión geométrica. Entonces, lo que ustedes van a hacer primero es determinar, aquí está, miren, el término general para una sucesión geométrica es A sub n igual a A sub 1 por la razón elevado a la n menos 1. Entonces, si ustedes pueden ver en el literal B que tenemos la sucesión 1, 3, 9, 27 y 81, su razón estará determinada por la división de un término entre el anterior, en este caso 81 entre 7, ¿de acuerdo? Y ahí vamos a encontrar cuál sería para este caso, perdón, 81 entre 27, perdón. Ahí vamos a encontrar cuál sería la razón, que ya lo habíamos visto, que era 3. Entonces, la razón es 3. Y el primer término, A sub 1, como ustedes pueden observar acá en el ejercicio, es 1. Por lo tanto, si sustituimos la razón y el primer término en el término general, la solución del literal B nos quedaría de la siguiente manera, como ustedes pueden ver acá. Aplicando lo que es el término general, miren, si aplicamos lo que es el término general, entonces nos quedaría A sub n igual a A sub 1, pero la razón es 3, perdón, es 1. Entonces 1 no se pone, ¿verdad? Por la razón que es 3 elevado a la n menos 1. Y ahí tendríamos ya. Vaya, el otro que también nos dio que era una sucesión geométrica era el literal C. En el literal C tenemos la sucesión 3 menos 6, 12 menos 24, 48 menos 96. Si dividimos un término entre el anterior, menos 6 entre 3, menos entre más da menos y 6 entre 3 da 2. La razón es menos 2. Ustedes la pueden ver acá. Y el primer término es 3. Por lo tanto, el término general nos quedaría, en este caso, 3, que es A sub 1 por la razón, que es menos 2 elevado a la n menos 1. Y ahí tendríamos ya entonces el término general para la sucesión del literal C. Bueno, jóvenes, esto es lo que haríamos en esta lección. Acá tendríamos la solución de la parte 2 del problema, donde nos piden que observemos el siguiente proceso. Y aquí vemos este cuadro, ¿verdad? Que cada vez pues se va dividiendo en más partes, que a esta figura se le conoce con el nombre de alfombra de Sierpinski, ¿verdad? Y acá tendríamos entonces la solución para la parte 2. Vaya, jóvenes, nos vamos a ir a la página 173 del libro de texto en la lección 2.3. Esa lección lleva por nombre Sucesiones geométricas, suma parcial, parte 1. Recuérdense ustedes que cuando hablábamos de una suma parcial, nos referimos a una parte de una sucesión, nada más, no es al todo, sino que tomamos 5 elementos, tomamos 10 elementos, tomamos 15 elementos y los sumamos. Entonces, esa es una suma parcial de una sucesión. Para poder encontrar la suma parcial de una sucesión geométrica, nos vamos a apoyar, ¿verdad?, de la siguiente definición, donde nos dice que la suma parcial de una sucesión geométrica, cuyo término general es A sub n igual a A sub 1 por r elevado a la n menos 1, escrita con el símbolo de sumatoria, estará dada por la suma de los n elementos, o la suma parcial de los n elementos de una sucesión geométrica estará dada por la sumatoria, y aquí tendríamos desde n, ¿verdad?, igual 1, de A sub 1 por r a la n, para aquí miren hay una fe de rata, por A sub 1 a la r de i menos 1, estará dada por, y esto es lo que me interesa a mí, miren, A sub 1 por la razón a la n menos 1
entre la razón menos 1. Eso es lo que me interesa a mis hipótesis. Por ello, vamos a ver en el problema inicial de las sucesiones geométricas suma parcial, nada más el literal 3 o el numeral 3. En el numeral 3 nos dice que calculemos la suma de los primeros 5 términos de la sucesión geométrica a sub n igual a 1/4 de n a la menos 1. Vaya, si sustituimos en la fórmula de la suma parcial de los n elementos de una sucesión geométrica, nos quedaría de la siguiente manera. La suma de los n elementos estará dada por la sumatoria de ¿qué? Miren, de a sub 1 y a sub 1, según en el ejemplo, ustedes miran que para encontrar el término general tengo que multiplicar a sub 1 por la razón a la n menos 1. Entonces, si aquí me están dando esta sucesión a sub n igual a 1/4 por n a la menos 1, quiere decir que aquí hay un 1, aunque no se mira. Eso quiere decir que el primer término es 1. La razón es 1/4. Entonces, si sustituimos, tendríamos en la suma a sub 1, 1, paréntesis, la razón, 1/4, elevado a la quinta menos 1, sobre r menos 1. Y la razón es 1/4 menos 1. Al hacer este proceso, 1 a la quinta es 1. Y luego tendríamos acá la resta de hacer 4 a la quinta, que sería 4 por 4 por 4 por 4 por 4, ¿verdad? 5 veces. Y al hacer esta resta tendríamos 1023 sobre 1024. Sobre 1/4 menos 1, eso nos daría en la calculadora 3/4. Acá como tenemos una división de fracciones, entonces 1023 entre 1024 entre 3/4. Eso va a ser igual a 341 sobre 256 al hacerlo con la calculadora. Ahí tendríamos entonces la suma parcial de los primeros 5 términos de esta sucesión. Bueno, aquí nos piden en los problemas, en el problema del numeral 1, que calculemos la suma de los primeros 6 términos de la sucesión a sub n igual 15 por 2 a la n menos 1. Vaya, ¿qué datos son los importantes de la parte 1? Primero, a sub 1 vale 15. A sub 1 vale 15. Luego, el otro dato importante es la razón. La razón, ustedes observan, vale 2. Si yo tengo esos dos datos, lo único que yo tengo que hacer es sustituir acá con esta formulita, ¿verdad? De la suma de los n términos. Esta que está acá. Esa formulita es la que tengo que sustituir. Vaya, entonces tendríamos que a sub 1, que vale 15, acá está, ustedes lo pueden ver acá, 15 por la razón, que es 2, elevado a la n, y n vale 6, porque me piden que calcule los primeros 6 términos, menos 1, sobre 2 menos 1. Al hacer esta operación en la calculadora, 15 por, si yo hago 2 a la sexta menos 1, y 2 menos 1 es 1, entonces aquí lo que tendría que hacer es 2 a la sexta menos 1, me daría como resultado 63, porque sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 6 veces es 64, menos 1, 63. Luego, al hacer el producto de 15 por 63, vamos a llegar, cipotes, a la respuesta que nos va a dar 945. Entonces, la suma parcial de los primeros 6 términos de esta sucesión da como resultado 945. Y así tendríamos también para el literal o el numeral 2. Y luego tendríamos acá el 3 y el 4, aquí donde les comparto la solución también, como les quedarían ya los problemas para encontrar la suma de los n elementos de una sucesión geométrica. Vaya, vámonos para la lección 2.4, que quedaría las sucesiones geométricas, suma parcial, pero ahora parte 2. En el problema inicial hay un icono de calculadora. Eso indica que vamos a hacer uso de la calculadora.
Y acá nos preguntan, fíjense bien, ¿cuántos términos de la sucesión geométrica cuyo primer término es un medio y la razón es -4 deben sumarse para obtener 102.5? Vaya, si ustedes miran en esta sucesión, ahora no me están diciendo sume los primeros 5 términos, sino que ahora me están diciendo cuántos términos debo de sumar para que el resultado me dé 102.5. Vaya, ¿qué es lo importante acá? Primero, la fórmula de la sumatoria. La tenemos por acá. Ahora los elementos. El primer término es un medio, entonces A sub 1 es un medio. La razón, -4. Y la sumatoria nos va a dar 102.5. Bueno, con estos datos sustituimos en la fórmula. La sumatoria ya sabemos que es 102.5, eso va a ser igual a A sub 1, que es un medio, por la razón, que es -4, -4 entonces elevado a la n, menos 1, sobre la razón, que es -4, menos 1. Acá tendríamos 102.5 es igual a un medio por -4 a la n, menos 1, arriba no hacemos nada, y abajo -4 menos 1 va a dar -5. Ahora, 102.5 va a ser igual a 1 por lo de arriba, numerador con numerador. Ustedes saben que al multiplicar 1 por lo de arriba, pues me va a dar lo mismo. Y al multiplicar 2 por -5 me va a dar -10. Entonces acá tendríamos el -10 que está dividiendo, pasarlo al otro extremo a multiplicar. 102.5 por -10 va a ser igual a -4 a la n menos 1. Porque 1 por -4 a la n menos 1 es lo mismo. Al multiplicar -10 por 102.5 vamos a obtener como resultado menos 1025. Menos 1025 será igual a -4 a la n menos 1. Este menos 1 que está restando, pasémoslo a sumar. Entonces menos 1025 más 1 nos quedaría menos 1024. Esto es igual a -4 a la n. Si ustedes observan, acá -4 a la n va a ser igual a menos 1024. Aquí hay algo importante en esta sucesión. Un primer análisis que podemos hacer es que se tiene una potencia con una base negativa y su resultado es negativo. Entonces la propiedad nos dice que toda base negativa elevada a un exponente impar, su resultado será negativo. Eso quiere decir que n tiene que ser impar. Vaya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como tenemos una base negativa y también en el otro extremo tenemos negativo, multipliquemos por menos 1 y nos va a quedar 4 a la n igual 1024 en ambos extremos, porque menos por menos nos va a dar más en ambos extremos. Luego 1024 lo vamos a descomponer en sus factores primos. Mitad de 1024, 512, mitad de 512, 256, mitad de 256, 128, mitad de 128, 64, mitad de 64, 32, mitad de 32, 16, mitad de 16, 8, mitad de 8, 4, mitad de 4, 2 y mitad de 2, 1. Entonces, como acá tengo como base 4, me conviene hacer parejas de 4. Entonces tenemos, miren, una pareja de 4, dos parejas de 4, tres parejas de 4, cuatro parejas de 4, cinco parejas de 4. Entonces tenemos 4 a la quinta. En lugar de escribir 1024, ponemos 4 a la quinta, porque aquí tengo 4 a la n. Si ya tengo las mismas bases en esta ecuación de exponentes o de potencias, entonces igualemos los exponentes. En este caso sería 5n igual 5. Observamos que n es impar. ¿Eso qué significa? Significa que deben sumarse los primeros 5 términos de la sucesión a sub n igual 1 medio de menos 4 elevado a la n menos 1 para obtener 102.5. Ahí estaríamos resolviendo entonces el problema inicial de la suma parcial parte 2. Acá tenemos la conclusión. Para determinar el número de términos que deben sumarse de una sucesión geométrica. Para obtener un resultado específico se debe resolver la ecuación exponencial que resulta de igualar la fórmula de la suma parcial con el total que se desea. Por acá están los problemas que ustedes van a resolver y acá les comparto también la solución. Si ustedes pueden ver, aquí está la solución para el literal A de la parte 1, donde nos piden
que determine cuántos términos deben sumarse en la primera sucesión, que es 1, 2, 4, 8, 16, para que la suma nos dé 511. Acá está. Al hacer el resultado, la razón es 2, el primer término es 1, sustituimos, la sumatoria dice que nos va a dar 511, y aquí al hacer 2 a la n menos 1 entre 2 menos 1, aquí es 1, entonces solo nos quedaría 2 a la n igual menos 1, igual 511. Acá tendríamos el 1 que está restando, pasa a sumar, 511 más 1, 512. Descomponemos el 512, nos va a dar 2 a la novena. Al igualar 2 a la n igual 2 a la novena, L vale 9. Por lo tanto, hay que sumar 9 términos para obtener 511. Y ahí está la solución de los siguientes literales. Entonces, hasta aquí dejamos este video de segundo año de bachillerato de la semana 10 de la fase 3. Así que es un gusto, espero que hayan comprendido y que este video les sirva a cada uno de ustedes. Bendiciones, hasta la próxima.